Y a los demás os quiero invitar a que me acompañéis al Evangelio de Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Gracias, Esther. Quisiera leer los primeros versículos. Vamos a leer concretamente del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. Y alguno estará diciendo, me parece que esta era la misma lectura que se hizo el jueves pasado en el culto de oración. Pues no es que te lo parezca, lo es. Lo es. Cuando Jesús Sánchez el jueves pasado empezó a hablar de esto, digo, ya me va a quitar el mensaje del domingo. Digo, lo voy a cambiar, pero dije, no, ¿por qué? Seguro que podemos decir muchas cosas ambos y si el próximo domingo viene otro hermano y predica de este mismo pasaje, seguro que hay tantas cosas que extraer de la palabra de Dios. Y me gustaría pues que pudiéramos ver algunas de esas cosas que encontramos concretamente en este texto tan conocido y sobre todo en esta época navideña. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Bueno, todo el mundo, quería decir todos los que habitaban en el Imperio Romano, que fuesen empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Yo no sé si vosotros conocéis a alguna persona, seguramente sí, yo conozco a varias, que a lo largo de mi vida me he encontrado y cuando me han comunicado, me han dicho que se les ha invitado a una boda, en vez de ver una cara de felicidad en ellos, es todo lo contrario. Lo cierto es que muchos muestran su preocupación, casi hasta su dolor por haber sido invitados a una boda, porque evidentemente saben lo que implica esa celebración, sobre todo en el aspecto económico.
el desembolso que implica aceptar un acto tan especial como este. Un acontecimiento que tendría que generar felicidad, lo que genera más bien es ansiedad. Tengo que ir a una boda. Bueno, en cierta manera algo parecido sucede con muchas personas cuando se acercan los días navideños o cuando ya entramos de lleno en estos días de Navidad. Solo pensar en ello se les conmueve el corazón. Es como que les entra una preocupación, un agobio. ¡Qué terror! Otra vez está aquí la Navidad. Y evidentemente lo dicen porque lo que hay alrededor de estas fiestas, evidentemente para algunas personas puede traerles gozo, pero para otros todo lo contrario. Solo en pensar en la Navidad les entra un quebradero de cabeza. ¿Y tú? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la Navidad? ¿Qué es lo que surge en tu corazón, en tu mente, solo al pensar en estos días? Lo cierto es que como cristianos, y ya Miguel Ángel ha aportado algo al respecto, no estamos obligados a celebrar la Navidad. No encontramos ni un solo mandamiento, un texto bíblico que nos diga que los cristianos tenemos que recordar, celebrar el nacimiento de Jesús. No hay un texto en la Biblia que nos diga esto. Y por supuesto tampoco la Biblia nos dice que el Señor Jesús naciera el 25 de diciembre. No lo hay. No tenemos esa información, nadie sabe cuándo nació realmente el Señor Jesús. Obviamente, tampoco encontramos en la Biblia nada de lo que muchas veces hacemos nosotros en estas fechas, todo lo que gira en torno a estos días. La Biblia no nos dice que, por ejemplo, tengamos que decorar nuestro lugar de culto con esta decoración, con estos adornos. Ni tampoco que lo hagamos en casa, que montemos un arbolito y todo ese trabajo que hay detrás. Obviamente tampoco la Biblia nos dice que tengamos que preparar suculentas y costosas comidas, que dejamos una gran parte de nuestro sueldo en preparar todo esto. Tampoco la Biblia nos dice que tengamos que hacernos regalos los unos a los otros. Menos mal que hubo uno, no sé cuándo sucedió esto, que inventó el amigo invisible. ¡Oh, qué bien viene esto, sobre todo en las familias numerosas! Que cada uno solo tiene que regalarle un regalito al que le ha tocado. Incluso hasta ya se pone un tope, no se puede gastar más de 20 euros. ¡Ay, qué bien, Señor! Más de uno piensa de esa manera, que no tengamos que gastarnos tanto dinero. ¿O qué regalaré? Ay, ahora que le compro, ¿le gustará o no le gustará? En la Biblia no encontramos nada de esto. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, obviamente yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas en sí. No. He dicho que la Biblia en ningún momento nos dice, hay un mandamiento que nos ordene a celebrar la Navidad, ¿cierto? Pero tampoco hay un mandamiento que nos diga que no podemos celebrarla, que no podemos recordar de manera especial ese acontecimiento. Esa es la realidad. Y aunque muchas de las cosas que he mencionado que rodean la Navidad cada año no son malas en sí, no cabe duda que tenemos que reconocer que muchas de esas cosas no guardan ninguna relación con lo que realmente sucedió aquel día en Belén de Judea. En el pasaje que tenemos para hoy, que narran acerca de los acontecimientos más increíbles de la historia de la humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios, encontramos enseñanzas sumamente importantes, que estas sí deberíamos de tenerlas en cuenta, guardarlas en nuestro corazón, recordarlas. Quisiera en esta mañana básicamente
extraer 3 enseñanzas que encontramos en el pasaje bíblico que hemos leído de Lucas capítulo 2, que en cierta forma nos lleva a recordar lo que es verdaderamente importante en estos días. Y que tristemente tenemos que reconocer que muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo, como los que nos encontramos en esta mañana, en este lugar, muchas veces tú y yo olvidamos lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios, el significado verdadero de la Navidad. A veces nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece. Y hermanos y hermanas, muchas veces lo que el mundo nos ofrece no es lo que nos ofrece la Escritura. Y por eso tenemos que volvernos a ella y recordar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y en primer lugar, una de esas 3 cosas que quisiera recordar, en primer lugar, y que vemos en este pasaje, es que podamos ver la fiabilidad de las promesas de Dios. Nos podemos fiar, hermanos, hermanas, amigos y amigas, podemos fiarnos en lo que Dios promete. Porque como hemos estado viendo no hace mucho con la carta de Pablo a los Corintios, Dios es un Dios que cumple sus promesas. El nacimiento de Jesús en Belén de Judea y no en otro lugar, sino en Belén de Judea, no fue otra cosa que el cumplimiento de la promesa de Dios, hecha por el Señor 700 años atrás, por medio de un profeta llamado Miqueas, el cual decía, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, había otra Belén en Israel, pero se refería concretamente a Belén Efrata, que se encontraba en Judea, que aunque eres pequeña, eres un pueblo pequeño entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, puede que el relato sobre el nacimiento de Jesús, las circunstancias que rodearon este acontecimiento, lo consideremos un suceso normal y corriente, algo frecuente que sucedía en aquellos tiempos como sigue sucediendo en el día de hoy. Seguro, lo que sucedió aquel día había estado sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, el nacimiento de un niño. No tenía nada de especial, diferente a lo cotidiano de esa época. Pero queridos hermanos, debemos saber que nada, absolutamente nada de lo que ocurrió aquel día fue producto de la casualidad. Ni mucho menos se trata de la mala suerte que tuvieron aquellos padres de ponerse a viajar precisamente estando ya embarazada en las circunstancias en las cuales se encontraba. Lo cierto es que todos estos sucesos que encontramos en el relato bíblico fueron el resultado de los designios, de los propósitos de Dios para con este mundo. El Señor había prometido, como he dicho, por medio del profeta Miqueas, que en Belén nacería el Mesías. Y para esto fue necesario, pues, que sucedieran estas cosas que aparecen en este relato que hemos leído. José y María vivían en Nazaret, esa era su localidad. Pero mira por dónde al emperador romano se le ocurrió que todos los habitantes de su reino tenían que ir cada uno a su ciudad natal de origen para empadronarse. No era un buen momento, quizás diría José y María, para viajar, pero ellos se sometieron a las autoridades y se pusieron en camino. Y como se nos decía el jueves pasado, el camino era largo, aproximadamente entre 140 a 150 kilómetros desde Nazaret, Galilea, hasta Belén, Judea. Y evidentemente los medios de transporte no son los mismos que utilizamos tú y yo para venir a este lugar. No fue nada fácil para estos padres.
o para estos futuros padres, mejor dicho. Y para colmo, cuando llegaron a Belén, debido a que probablemente había mucha gente que estaba haciendo lo mismo que José y María, resulta que el mesón, el hotel de la ciudad, estaba lleno. No es que el dueño no quisiera que José y María entraran allí, no, simplemente que estaba lleno y por eso se tuvieron que ir a un establo y allí María dar a luz a su primogénito, es decir, su primer hijo, dando a entender que María tendría más hijos. En aquel lugar nació Jesús, en un pesebre, en un lugar donde probablemente se echaba comida para que los animales pudieran comer. Tremendo, ¿verdad? Hemos cantado hace un momento, se nos ha leído incluso en el texto bíblico de Isaías capítulo 9. El profeta estaba hablando de ese niño que nacería en Belén. Y uno de los nombres que recibiría sería el de Dios fuerte. ¿Dios fuerte? Cuando lo contemplamos en aquel pesebre, un indefenso bebé, ¿realmente ese niño era Dios fuerte? Qué difícil es esto de creer, ¿verdad? Pero lo cierto es que, aunque ninguno de los actores que vemos en esta escena bíblica sabía lo que Dios estaba haciendo detrás del telón, lo cierto es que el Señor estaba llevando a cabo sus planes de redención para el mundo. Jesús nació en el momento preciso establecido por Dios. Hace unos días atrás, uno de mis sobrinos tuvo su primer hijo. Y recibimos la noticia de que estaba a punto de nacer y pasaban los días y el niño no nacía. Al final nació, gracias al Señor, con retraso, pero nació. No en la fecha que establecieron los médicos, sino al parecer cuando el niño quiso nacer. Según el relato bíblico, el nacimiento de Jesús ocurrió en el tiempo establecido por Dios. El apóstol Pablo lo diría con estas palabras en su carta a los Gálatas. Él dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento más literalmente como dice ahí, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. Hay otra traducción de este mismo versículo que también nos recuerda este acontecimiento de otra manera. Dice, pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, No lo envió ni antes ni después. No. Y hermanos y hermanas, tú y yo debemos de recordar que al igual que Dios cumplió esa promesa hecha a lo largo de los siglos, a través de los profetas, esa promesa se cumplió. Tú y yo debemos recordar también que las promesas que Dios ha hecho que aún no se han cumplido, se cumplirán. Porque Dios cumple sus promesas. Él prometió que enviaría al Mesías y así ocurrió. Prometió incluso que el niño nacería en Belén de Judea. Así ocurrió. A lo largo de la historia se han cumplido muchas de las promesas que Dios ha hecho. Otras se están cumpliendo en nuestros tiempos. Y las que aún no se han cumplido se cumplirán porque Dios no miente. Y una de esas promesas es que Él va a volver de nuevo. Jesús va a volver de nuevo. No lo hará de la misma manera que hizo la primera vez. No va a volver a nacer en un pesebre, no. Va a venir de una manera diferente, donde todo ojo le verá,
No sé cómo será, pero la Biblia dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Todos sabrán de su venida. Todos nos enteraremos, los que estemos vivos en ese momento, porque quizás algunos no estaremos en esa venida porque ya habremos sido llevados con el Señor. Pero lo cierto es que Él vendrá otra vez y recogerá a su iglesia y juzgará a aquellos que le hayan dado la espalda. Como muchas veces recordamos en esas palabras del autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Está establecido por Dios que el hombre y la mujer mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El juicio. Todos tendremos que comparecer delante del Señor y dar cuenta de cómo hemos vivido nuestra vida. Él prometió que volvería. Por tanto, el pasaje que tenemos delante nos está recordando la fiabilidad, la credibilidad de la palabra, de las promesas de Dios. Pero en segundo lugar, el texto nos recuerda la facultad, la potestad que tiene Dios de utilizar a quien Él quiera para llevar a cabo sus propósitos de salvación en este mundo. En su soberanía, Dios decidió escoger a hombres y mujeres de los cuales nadie pensaría jamás que pudieran ser utilizados por Dios. Personas que eran famosas, que eran de peso dentro de la sociedad en aquel tiempo. Por ejemplo, el César, el emperador romano, ¿cierto? Pero también personas aparentemente sin importancia, insignificantes, desconocidas para mucha gente que vivía a su alrededor. Personas incluso marginadas por la sociedad, como probablemente lo fueron José y María, especialmente después de que ella se quedó embarazada. Porque la gente en aquel tiempo, hermanos y hermanas, también sabía contar los meses. Y evidentemente, si no todos, la mayoría sabían que María estaba embarazada antes de que se juntase con José. ¿La había engañado o había sido realmente José? Por eso él quiso dejarla secretamente cuando se enteró de que estaba encinta, y no lo hizo por el simple hecho de que un ángel de Dios habló a José y le dijo: no te atrevas a dejarla, no te preocupes, sí, está embarazada, pero no es de nadie que tú conozcas. Ella está embarazada por obra del Espíritu Santo. Por tanto, recíbela. Aunque eso evidentemente te vaya a llevar a tener que aguantar el chismorreo, las críticas, las murmuraciones de la gente que estará hablando de ti por haber dejado embarazada a esa jovencita. Dios utilizó a esta parejita desconocida porque prácticamente no conocemos casi nada de sus vidas. Como también utilizó a estos pastores, a los primeros a los cuales se les anunció el nacimiento de Jesús. Personas también en aquella época marginadas, despreciadas por su trabajo con las ovejas. Dios se reveló a ellos. Desconocidos, sí, para mucha gente, pero no para Dios. Insignificantes, sí, para mucha gente, pero no para Dios. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios sigue actuando de la misma manera en nuestros días. Él sigue usando a hombres y mujeres insignificantes. Lo necio y vil de este mundo escogió Dios precisamente para revelarse a los sabios de este mundo, diría el apóstol Pablo con otras palabras en su primera carta a los Corintios. En el día de hoy Dios sigue usando a hombres y mujeres como tú y como yo. Quizás tú no te veas gran cosa, quizás tú consideres que tú no puedes ser una persona útil en las manos de Dios, que nadie o sobre todo Dios no puede hacer algo especial contigo. Hay creyentes que hablan de esta manera, pero eso no es bíblico. Eso no es cierto. Dios puede
y quiere usar a cada uno de sus hijos precisamente para seguir llevando a cabo sus planes de redención en este mundo. Porque en este instante, ahora mismo, Dios está haciendo esto, llevando a cabo sus planes de redención para con la humanidad que aún le da la espalda. Y lo bueno de todo esto es que quiere usarte a ti y a mí, aunque tú y yo podamos considerarnos unos don nadie. Yo no soy nadie, yo soy poca cosa. Bueno, eso es lo que tú crees. No, hermano y hermana, tú eres un hombre, una mujer, alguien precioso para Dios. Y no solamente precioso, sino valioso. ¿Y sabes por qué tú eres una persona valiosa a los ojos de Dios? Porque Él te compró con la sangre de su Hijo. ¿Cuánto vale esa sangre? ¿Tiene precio? No. Dios entregó a su Hijo, el cual derramó hasta la última gota de su sangre para comprarte, porque tú y yo somos valiosos para Él, tan valioso que quiere usarnos para seguir extendiendo su reino en este mundo. Seas quien sea, hermano y hermana, aunque te mires en el espejo y te veas poca cosa, Dios dice, tú vales. Y quiero usarte, como hizo con un tal José, con una jovencita llamada María, o con aquellos probablemente jóvenes pastores que cuidaban las ovejas en la noche. Él lo hizo con otros y lo puede y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. La facultad, la potestad de Dios de utilizar a aquellos que Él quiere para extender su reino. Pero hay una tercera cosa que me gustaría destacar de este pasaje que hemos leído. Y de manera especial lo que más sobresale es la identidad de aquel bebé que nació en Belén, la identidad de Él. Dice el texto 10 que el ángel se dirige a aquellos pastorcillos y les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel, hermanos y hermanas, identifica al niño con tres títulos que encontramos en este versículo 11. En primer lugar, dice que ese niño es un Salvador, un Salvador. Cuando María se quedó embarazada y fue a visitar a su pariente Elizabeth, después de esa conversación que ellas tienen, esto lo encontramos en el capítulo anterior, capítulo 1, María elevó un himno, un cántico al Señor, versículos 46 en adelante. Y este himno comienza diciendo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, aquella joven estaba reconociendo la necesidad de un Salvador en su vida. Y alababa, glorificaba, engrandecía, se regocijaba por su Salvador. María sabía que ella era pecadora. Y a pesar de que sabía también que a partir de ahora todos la iban a considerar bendita entre todas las mujeres, por ese privilegio que se le había concedido, sin embargo ella reconoce que necesita un Salvador en su vida. Ella tenía a Dios Padre como su Salvador. En cierta forma ella podía decir como el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, El Antiguo Testamento describe a Dios como Salvador. Él es el Salvador, pero también cuando vamos al Nuevo Testamento, nos recuerda
esa misma verdad que Dios el Padre es Salvador. De manera especial, Pablo, si me acompañáis en su carta a Tito, fijaos en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Pablo describe a Dios Padre como el Salvador. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10. Le dice a Tito que tenían que adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, es decir, Pablo una y otra vez recuerda esa verdad bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento, Dios el Padre como nuestro Salvador, pero al mismo tiempo también se nos recuerda que su Hijo Jesucristo es también el Salvador. Ahí en Tito, donde estamos, capítulo 1, versículo 4, dice Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y capítulo 3, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador. Por eso el ángel le dijo a María, a los pastores, que había nacido un Salvador, un Salvador. Ese niño vino precisamente para salvarnos. Vino con ese propósito, hermanos, hermanas y amigos. ¿Cuál? El de salvar al pecador. Decía Lucas también en este evangelio que estamos viendo, capítulo 19, que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a este mundo, nació en aquel pesebre, ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. En el relato que da Mateo en su Evangelio capítulo 1, cuando el ángel se encuentra con José y le advierte de que no abandone a su novia, le dice que va a tener un niño, que ese niño había que llamarle Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Un nombre que significa el Señor es salvación. El niño que nació en Belén nació con el propósito de ser el redentor del mundo. Por eso le dijo el ángel a José, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus pecados. Jesús vino a salvar a los pecadores. Ese fue el propósito por el que vino aquella primera Navidad. Quizás alguien en esta mañana que está aquí o que me pueda ver a través de internet diga, bueno, entonces Jesús no vino por mí, porque yo no soy un pecador. Vino a buscar a los perdidos, pero yo no estoy perdido. Ya, puede que tú pienses de esa manera, pero la Escritura dice, querido amigo y amiga, en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado, todos. Y estamos destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios. Existe un gran y profundo abismo entre el ser humano y Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Todos hemos pecado, todos absolutamente. Estamos perdidos. Pero la Biblia nos da la buena noticia que Dios envió a su Hijo,
que nació en aquel pesebre en Belén para salvarnos. Y ahora toda persona que le confiesa como su Señor y su Salvador, esa persona es salva. Ese era el mensaje que encontramos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si nosotros confesamos con nuestra boca, porque tiene que haber una confesión. Yo no puedo descansar en que mi esposo o mi esposa sean creyentes. Con que ellos sean salvos, eso será suficiente para que yo también lo sea. No. La Biblia dice que tú tienes que confesar con tu boca ¿el qué? Que Jesús es el Señor. Y si además tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces y solo entonces serás salvo. Serás salvo. El confesar, el creer que Dios levantó a Jesús de la muerte, que Él resucitó, es una forma de admitir que ese Jesús que murió en la cruz y resucitó es Dios hecho hombre. Si tú no crees en esto, tú no puedes ser salvo. No simplemente se trata de creer en un personaje histórico. Mucha gente cree en Jesús, como decíamos hace poco en el culto de bautismo, como un personaje histórico, como pueden creer en Alejandro Magno, que aunque no lo conocimos, pero según los historiadores, hubo un personaje llamado Alejandro Magno, y creemos que él existió, como Aristóteles y otros personajes de la antigüedad. También mucha gente cree en que hubo un hombre real llamado Jesús de Nazaret. Pero eso no es suficiente para recibir la salvación. Hay que creer que ese Jesús realmente que nació en el pesebre de Belén era Dios hecho hombre. Que Él vino a este mundo con el propósito de salvarme de mis pecados. Necesitamos un Salvador si queremos gozar de la vida eterna. El ángel le dijo a los pastores que les daba buenas nuevas. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Además nos dice que ese niño es Cristo, es Cristo. Para ti y para mí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Cristo es simplemente un nombre. Probablemente sí, pero para los cristianos del primer siglo, Cristo era más bien un título que señalaba al ungido de Dios. Es decir, a esa persona que durante años y años los profetas, los portavoces de Dios, habían estado anunciando que vendría el Mesías. La palabra Mesías y la palabra Cristo está hablando de lo mismo. Mesías en el idioma hebreo, Cristo en el idioma griego, y ambos significan lo mismo. Mesías, Cristo significa el ungido de Dios. Y el ángel está diciendo que este niño era el ungido de Dios. En cierta manera, con este vocabulario, con estas expresiones, lo que está recordando Lucas es que este niño no era meramente un niño como cualquier otro, sino que ese niño tenía una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Un misterio que es difícil de comprender, pero obviamente nosotros creemos como cristianos. Juan, el apóstol, no tiene un relato parecido al de Mateo o al de Lucas en cuanto a la Navidad, pero él empieza su evangelio, capítulo 1, versículo 1, diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra verbo, la palabra que a veces es traducido como la palabra, en el principio era la palabra, está haciendo referencia al Señor Jesús. Y luego en el versículo 14 dirá Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, y nosotros vimos su gloria,
gloria como la del unigénito de Dios. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo un hombre de carne y hueso. Seguía siendo Dios y al mismo tiempo era un hombre como tú y como yo. Un hombre como tú y como yo. En los tiempos bíblicos habían, sobre todo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, muchas personas, hombres, a los cuales se les llamaban Jesús. Era un nombre común en aquellos tiempos. Vemos algunos ejemplos en la Escritura. Pero Juan, Lucas, Mateo, Marcos, los evangelios nos recuerdan que ese Jesús no era como los demás Jesús. Ese Jesús era el Cristo, la persona de la cual habían hablado en el pasado los profetas. Pero no solamente era Cristo, era Salvador, era Cristo, y en tercer lugar dice el texto, Lucas 2:11, que era Señor. Es interesante que también en este himno que entona María, la joven María, estando embarazada de Jesús, en el capítulo 1, como he dicho antes, versículo 46, él empieza ella este cántico diciendo: mi alma engrandece al Señor, al Señor. Es interesante que el título Salvador y Señor en el Antiguo Testamento era aplicado a Dios el Padre, pero también es aplicado a Dios el Hijo. Por eso Tomás, aquel discípulo de Jesús, aquel día cuando no tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado con sus compañeros, lo vio unos días más tarde. Él había dudado de la palabra de sus compañeros cuando estos dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Yo no lo creo, tengo que ver ciertas cosas para creer. Entonces unos días más tarde se le aparece Jesús y lo confrontó, hasta el punto de que Tomás tuvo que decir: Señor mío y Dios mío. Aquel Jesús no solamente era el Salvador, el Cristo, era Dios hecho hombre. Y la única manera de ser salvos, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es creyendo que Jesús es el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, 31. Hay mucha gente que no quiere recibir a Jesús como Señor. Muchos dicen: yo no tengo problema en recibirle como Salvador. A todos nos gustaría tener un Salvador, sobre todo si se nos dice que al tenerlo evitaremos pasar la vida eterna en el infierno. Yo quiero un Salvador. Pero mucha gente no quiere tener a un Señor en su vida. Y esto no es posible. No es posible. Si recibimos a Jesús como Salvador, tenemos que recibirle también como Señor. Y mucha gente no quiere esto en su vida. ¿Por qué? Porque eso implica que a partir de ahora, en mi vida, quien va a mandar es Cristo Jesús y no yo. Tenerle como Señor es admitir aquellas palabras, aquella declaración que hizo Pablo a los Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no, ahora vive Cristo en mí, dice Pablo. Él es el que gobierna, el que manda, el que dirige mi vida. Y mucha gente no quiere esto, incluso muchos que se llaman creyentes, cristianos. No quieren tener a Jesús como Señor, al menos en todas las áreas de su vida. Sí, tú eres mi Señor, pero en esta parte de mi vida, en esta y en esta. En las demás, el que mando soy yo. Y Dios se niega a aceptar eso, rotundamente. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, si tú y yo en esta tierra no nos arrodillamos ante Jesús y le declaramos como nuestro Señor y Salvador, créeme, si no lo hacemos aquí, lo vamos a hacer allí. Llegará un día donde toda rodilla se doblará
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos proclamarán, diría Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No esperes a estar allí para hacer esto. Es aquí donde tenemos que hacerlo. En este lado de la eternidad, donde tenemos que reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Cristo, como el Señor de nuestra vida, porque si no lo hacemos, no podemos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Lo que sucedió en aquella ciudad de Belén, por muy importante que fuera el nacimiento de Jesús, evidentemente no fue tan importante lo que sucedió allí, en Belén, que lo que sucedió a las afueras de Jerusalén, en un lugar llamado la Calavera, en hebreo el Gólgota. Porque allí, el niño que nació en Belén, cuando ya fue un hombre, fue clavado en una cruz. Porque hermanos, hermanas, amigos y amigas, Él vino con ese propósito, derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y darnos la salvación. ¿Qué vamos a hacer en estos días navideños? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? ¿Qué es lo que vamos a recordar, hermanos y hermanas? La Navidad realmente tenemos que celebrarla cada día. Recordar lo que Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, diría Pablo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, gracias a su pobreza, podamos ser enriquecidos. Y es esto precisamente lo que nos recuerda esta mesa a la cual vamos a acercarnos en esta mañana, para recordar por qué vino Jesús a la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Especialmente tú que me estás escuchando y que aún no has recibido a Cristo. ¿Vas a seguir una Navidad más dándole la espalda? Quizás creas en Jesús, pero lo quieres un poquito alejado de ti. Como he dicho al principio, Jesús o María y José no pudieron estar en el mesón, no es porque los dueños no quisieron, no, probablemente porque el mesón estaba lleno y no había lugar para Jesús. No tenían ningún problema con ellos, pero el lugar estaba lleno. Quizás tú no tengas ningún problema con Jesús de Nazaret, pero tu corazón está tan lleno de tantas cosas que no quieres hacer un hueco para Él. Hoy, Dios te invita a que le abras tu corazón. Él quiere entrar en ti. Como dice ese himno, ¿verdad? Ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él, en mi corazón, hay lugar para ti. ¿Hay alguien que aún en esta mañana no le haya permitido a Jesús entrar en su corazón? ¿Por qué no le dices a Él que Él saque, haga una limpieza, zafarrancho de combate y saque todo lo que hay en tu corazón que te está llevando a la perdición? Y que luego le digas, entra ahora, entra. Yo quiero tenerte en mi vida. Quiero que tú seas, como hemos cantado en esta mañana, mi Salvador, mi Cristo y mi Señor. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.